Saludos gente clickera, soy Krin y el video de hoy será una guía para entender cómo se compone un ataque en HeroClix, normalmente hecho por alguna acción, y saber en qué momento de este aplicaría cada poder de los que interactúen con él, desmenuzándolo en una imagen que dejaré como guía para que la puedan usar si les parece útil, pero demasiado bla bla, vamos al grano. Como apreciamos en la imagen, el primer paso es declarar el tipo de acción. HeroClix cuenta con 5 tipos de acciones, que son Power, Move, Close, Range o Free. Las que nos interesan esta vez son Close y Range, que son las que usaremos para los ataques normalmente. Pueden realizarse ataques como Free o como instrucción de algún efecto, pero para ir a lo básico, en este guía usaremos Range y Close solamente. Ya que me voy por las ramas. Dijimos que lo primero es declarar la acción. Si es una Close, podríamos usar Flurry, Mind Control, Quake o un ataque cercano. Mientras que si declaramos una Range, podríamos usar Energy Explosion, Mind Control, Pulse Wave o un ataque a distancia. Ya habiendo declarado la acción y eligiendo el poder o tipo de ataque que se usará, se pasa al siguiente paso, que sería elegir objetivos. El elegir objetivos se realiza de distintas formas dependiendo de la acción o ataque que estamos realizando. Por ejemplo, si realizamos un ataque a distancia, debemos hacer objetivo a personajes que estén dentro de nuestro rango y línea de fuego, mientras que si realizamos un ataque cercano, debemos hacer objetivo a personajes que se encuentren adyacentes, sin importar la línea de fuego. Normalmente los personajes al atacar pueden hacer objetivo a un personaje oponente, pero si el personaje cuenta con más de un símbolo de rayito o volt, puede hacer objetivo a un personaje por cada rayito que tenga en su base. En este punto también entran en juego poderes o habilidades que permitan apuntar de forma distinta. Por ejemplo, si vamos a hacer un ataque cercano usando Quake, en vez de apuntar a X cantidad de objetivos usando los rayitos, simplemente se hará objetivo a todos los personajes oponentes que estén adyacentes, o en caso de alcance gigante X, dentro de X cuadros. También interactuaría en este punto Pulse Wave en caso de ser una Range Action, este apuntando a todos los personajes dentro de 4 cuadros, incluso aliados, pero uno de los más influyentes en este punto sería Shape Change o cambio de formas, pues como vemos, cuando elegimos personajes para hacer objetivos, esos personajes entran en la categoría de va a ser objetivo, que es cuando Shape Change se dispara, y dependiendo si la tirada de este poder es efectiva, el personaje podría no ser seleccionable como objetivo. Una vez que la fase de va a ser objetivo concluyó, se puede decir que los objetivos han sido designados, pues Energy Explosion tiene algo que decir aquí, ya que este verifica los objetivos designados por el atacante y agrega como objetivos también a los personajes adyacentes a quienes fueron originalmente designados, incluso aliados. Con esto los objetivos ya quedan claros para proseguir con el ataque. Llega el momento de realizar la tirada de ataque. A este punto, lo primero es realizar el cálculo del valor de ataque del personaje atacante y el valor de defensa del personaje defensor, por lo que aquí se aplicarían los bonos de ataque que se obtienen por Close o Ranged Combat Expert para el atacante, y también el reemplazo de defensa para Defend o bonos de defensa de Energy Shield o Combat Reflex, así como los Perplex en el ataque o la defensa respectivamente. Una vez calculados los valores de ataque y defensa, el jugador atacante lanzará 2 dados de 6 caras, que representan la tirada de ataque. El resultado se sumará al valor de ataque calculado, y si esta suma iguala o supera a la defensa calculada, el personaje va a ser golpeado. Bueno, durante la tirada de ataque se pueden usar efectos que permitan relanzar los dados de esta tirada, como Probability Control. Una vez que se hayan lanzado los dados y ya no se usen más efectos para alterar la tirada de ataque, esta estará finalizada. Cuando la tirada ya ha finalizado, pueden ocurrir distintas cosas. Puede que la defensa sea alcanzada por la tirada, como puede que la defensa no sea alcanzada. También está la posibilidad de que la tirada haya finalizado con un doble 6, lo que implicaría un golpe crítico o critical hit, o por el contrario, un doble 1, que resultaría en un fallo crítico o critical miss, pues el critical miss implicaría que todos los personajes objetivos se convierten inevitablemente en personajes fallados por el ataque, aunque normalmente fueran a ser golpeados. Y al finalizar la acción, inmediatamente el atacante recibirá un daño inevitable, mientras que por otro lado, un critical hit convertirá a todos los personajes objetivos en personajes golpeados por el ataque, aunque normalmente el ataque fuera a fallar, esto haciendo que nos saltemos la fase de va a ser golpeado, y que lleguemos automáticamente a la fase de objetivos golpeados, ignorando cualquier efecto que fuera a activarse en el momento en que el objetivo va a ser golpeado. Adicional a esto, el daño realizado por el ataque a cada personaje aumentará en 1. Esto se verá aplicado en el daño hecho. Pues bien, en caso de que el ataque alcance la defensa de algún personaje objetivo, sin ser un critical hit, ese personaje se considera que va a ser golpeado, por lo que hay algunos poderes que pueden interferir en este punto para cambiar las cosas, como Super Sense o Mastermind, que interactúan justamente cuando el personaje va a ser golpeado. Por lo mismo, si con un Critical Hit nos saltamos esta fase, estos dos poderes no tendrían la oportunidad de activarse. Asimismo, si el personaje defensor tiene Super Senses para utilizar,
También se activaría el efecto de Precision Strike en caso de que el atacante cuente con dicho poder, para restarle 1 a la tirada de Super Saiyan del personaje defensor. Por cierto, si más de un efecto se activará cuando un personaje va a ser golpeado, y al resolver este, el personaje ya no sería golpeado, los demás efectos no se resolverían. Por ejemplo, si un personaje tiene Mastermind y Super Sense, usa Super Sense y es efectivo, ya dejaría de estar a punto de ser golpeado, por lo que ya no podría usar Mastermind. Una vez que todos los efectos que fueron a ocurrir cuando los personajes van a ser golpeados se hayan resuelto, se declara que los personajes correspondientes son objetivos golpeados. En este punto aplicarían efectos que ocurren cuando los personajes son golpeados, por ejemplo Incapacitate, que en vez de pasar por las fases de daño, cuando el personaje objetivo es golpeado, le daría un Action Token. Luego de haber designado cuáles son los objetivos golpeados, se pasa al cálculo de daño, para ver cuánto daño es el que hará nuestro ataque. Aquí es donde aplicarían los bonos de daños que podemos obtener de poderes como Close o Range Combat Expert, Enhancement o Empower. Por otro lado, hay poderes que al utilizarlos dicen, en vez del daño normal, haz lo siguiente. Pues en esos casos nos olvidamos del valor de daño de nuestro personaje, porque pasaríamos a utilizar los valores que esos poderes nos digan. Por ejemplo, Pulse Wave, que nos dice que en vez del daño normal, le hace un daño a cada personaje golpeado. También Energy Explosion o Quake, los cuales en vez del daño normal, le hacen 2 de daño a todos los personajes golpeados. O Blade Cloud Fangs, que en vez de usar el valor de daño del personaje atacante, simplemente lanza un dado y realiza el daño que el dado muestre. Dependerá de cada uno de estos casos el cálculo de daño que deba hacerse para saber el daño hecho. Pues entonces, una vez calculado el valor de daño u obtenido el monto en vez del daño normal, obtendremos el daño hecho. Independientemente de cuál de los dos casos sea, este monto puede ser aumentado solo por efectos que especifiquen que aumentan el daño hecho. El ejemplo más común es el Critical Hit, que aumenta en 1 el daño hecho a cada objetivo. Por cierto, he visto muchas confusiones en este punto y prefiero aclararlo. El daño hecho no es un valor de combate, por lo que no va sujeto a la regla de 3. Luego de que el daño hecho esté establecido, este se entrega al personaje atacado para que le aplique sus reductores en caso de tenerlos. El resultado de esto será el daño recibido. Por lo tanto, aquí entran todos los poderes que reducen daño, pero solo uno puede ser aplicado a la vez. También se dispara el efecto extra de Impervious, que cuando el personaje recibirá daño de un ataque, puede lanzar un dado y con un resultado de 5 o 6, reducir el daño a 0. O el efecto extra de Invincible, que permite al personaje reducir daño penetrante. En este punto también aplica el efecto de Precision Strike, que evita que el daño del ataque sea reducido por debajo de 1, haciendo que aunque tenga reductores, el personaje defensor de todas formas reciba 1 de daño. Una vez aplicados todos los reductores y efectos que apliquen en este punto, tendremos el daño recibido. En este punto se activarían efectos que ocurren cuando el personaje recibe daño de un ataque, como Steel Energy o Mystic Steam Ability, los que, como dije, se activan al momento en que un personaje recibe daño, pero se resuelven luego de que la acción finalice. Por lo que si los personajes involucrados cuentan con alguno de estos, el efecto quedará a la espera de que la acción finalice para comenzar con sus resoluciones, por lo que esto quedará pendiente hasta el final. Por lo que ahora se aplica el daño recibido por el ataque, y se gira el dial del personaje dañado una cantidad de veces igual al daño recibido, hasta que se muestre un clic de KO. Hay efectos que ocurren cuando un personaje va a hacer KO. Estos se activarían al momento en que va a mostrarse un clic de KO, y normalmente haciendo que ocurra algo que evite que el personaje sea KO. También mientras se gira el dial, es posible mostrar clics con poderes que tengan la keyfrase STOP. En ese caso, el dial se detendría en ese clic. Una vez girado el dial de ser necesario, se comprueba si alguno de los personajes fue o no KO. En caso de haber ocurrido, el personaje se retirará del mapa y el jugador rival obtendrá el puntaje correspondiente por él, salvo que algún efecto especifique algo distinto. Una vez resuelto todo lo anterior, se comprueba si algún efecto permite hacer knockback. Las formas más comunes de hacerlo son teniendo Force Blast o Super Strength, usando Quake, u obteniendo una tirada doble en el ataque, entiéndase ambos dados mostrando el mismo número. Si alguno de estos casos ocurre, el jugador atacante tiene la opción de elegir hacer o no knockback a todos los personajes dañados por su ataque. Ojo que es a todos o a ninguno, no puede elegir hacer knockback individualmente a los personajes golpeados. Una vez que el jugador lo decide, el knockback se realiza empujando a cada personaje dañado 3 cuadros, y en caso de que el knockback sea detenido por un terreno bloqueado, borde del mapa, elevación superior o inferior, el personaje empujado recibirá 1 de daño. Luego de este punto llegamos al final del ataque. En caso de haber sido una acción pagada, será en este punto donde debemos poner el Action Token a nuestro personaje, y ya aplicarían los efectos que estén esperando que la acción finalice. En caso de que el ataque haya concluido por un Critical Miss, este efecto que le hace un daño inevitable al atacante se resuelve inmediatamente. Luego vendrían a resolver el resto de efectos que no especifiquen inmediatamente, efectos como Steel Energy o Mystic Steam Ability, que con las reglas actuales normalmente resolvería primero Steel Energy y luego Mystics, ya que ahora es el jugador activo quien debe resolver primero
primero sus efectos. Ya en este punto, abarcamos todo lo que se me ocurre que podría aplicar durante una acción de ataque. Claramente hay efectos provenientes de poderes especiales o habilidades de varios personajes que alteran uno o varios de los puntos explicados aquí, pero abordarlos todos sería una tarea un poco titánica. Así que por ahora dejaré por aquí esta explicación entre comillas básica, junto con esta imagen de guía en la descripción para que la descarguen si les parece útil. Asimismo, si les gusta el contenido, se agradece cualquier tipo de interacción para saber que esto sirve de algo. Con esto ya me despido. Les hablo Crin. Saludos.